Una pequeña hormiga humilde emprendió un viaje imposible para salvar a su colonia de la sequía, mientras un saltamontes arrogante se burló de su lentitud y juró llegar primero. Pero la tormenta que destruyó al orgulloso y los pasos lentos que salvaron a la paciente revelaron que la paciencia no es debilidad, sino el arma secreta de los victoriosos. Había una vez en un valle fértil donde las hierbas crecían altas y las flores pintaban el suelo de 1000 colores, un formiguero próspero que vivía bajo la sombra protectora de un viejo roble. Las hormigas de esta colonia eran trabajadoras incansables, y entre todas ellas ninguna era más humilde ni más devota que Lira, una pequeña hormiga obrera de color castaño oscuro, con antenas delgadas que siempre parecían inclinarse en señal de reverencia. Lira no era la más fuerte ni la más rápida de su colonia, pero poseía algo que muchas habían perdido con el tiempo: una fe inquebrantable en la providencia divina y una paciencia que parecía inagotable. Cada día, cuando el sol nacía sobre las colinas distantes, Lira recorría los mismos caminos polvorientos, cargando granos de trigo y semillas de girasol hacia el almacén comunitario. Nunca se quejaba, nunca se apresuraba más allá de lo que sus pequeñas patas podían sostener, y siempre murmuraba una oración silenciosa de gratitud por cada grano que encontraba. Pero un día el cielo comenzó a cambiar. Las nubes que solían traer lluvias refrescantes desaparecieron, y el sol ardiente se convirtió en un tirano implacable que secaba la tierra y marchitaba las plantas. Las reservas del formiguero comenzaron a disminuir, y un miedo silencioso se apoderó de la colonia. La reina Nira, una hormiga antigua y sabia con antenas plateadas por los años, convocó a una asamblea de emergencia. En el corazón de la colonia, bajo las raíces retorcidas del roble, cientos de hormigas se reunieron en círculos concéntricos, sus antenas temblando de ansiedad. La reina Nira subió a una pequeña piedra para que todas pudieran verla, y su voz, aunque suave, resonó con autoridad en las cámaras subterráneas. «Hermanas mías», dijo la reina, «nuestras reservas no durarán más de una luna. La sequía nos ha alcanzado, y si no encontramos una nueva fuente de agua, nuestra colonia perecerá. He escuchado historias antiguas de mis ancestros, leyendas sobre un lugar sagrado más allá de las colinas pedregosas, donde crece el árbol del rocío eterno, un árbol bendecido por el Creador que nunca deja de dar agua, incluso en la sequía más terrible. Pero el camino es largo, peligroso y está lleno de pruebas. Necesito una voluntaria que tenga el corazón puro y la fe suficiente para emprender esta misión». Un silencio pesado cayó sobre la asamblea. Las hormigas más jóvenes bajaron sus antenas, temerosas del peligro. Las más viejas sacudieron sus cabezas, recordando las historias de las que nunca regresaron de viajes lejanos. Pero entonces, desde las filas traseras, una voz pequeña pero firme se elevó. «Yo iré, reina Nira». Todas las antenas se volvieron hacia Lira, la humilde obrera que nunca había buscado la atención de nadie. La reina la miró con ojos llenos de compasión y esperanza. «Lira, eres pequeña incluso para una hormiga, y el camino es traicionero. ¿Estás segura de que tu fe te sostendrá?». Lira inclinó su cabeza respetuosamente. «Mi Dios no mide la victoria por el tamaño de sus siervos, sino por la profundidad de su fe. Si Él quiere que encuentre el árbol del rocío eterno, mis pasos lentos llegarán más lejos que las patas más rápidas movidas por la duda». La reina asintió, conmovida por aquellas palabras, y bendijo a Lira con una antigua oración. «Que el Creador guíe tus pasos, pequeña Lira. Lleva contigo nuestra esperanza». A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de naranja y rosa, Lira comenzó su viaje. Llevaba consigo solo una pequeña gota de miel para el sustento y una semilla de fe plantada profundamente en su corazón. El camino que se extendía ante Lira era vasto y desconocido. Las colinas pedregosas se elevaban en el horizonte como gigantes dormidos, y el suelo agrietado por la sequía crujía bajo sus diminutas patas. Cada paso que daba era deliberado, cuidadoso, medido con la precisión de quien sabe que la prisa es enemiga de la sabiduría. Lira no corría, no saltaba.
Simplemente caminaba con una determinación silenciosa que venía de lo más profundo de su ser. Mientras avanzaba bajo el sol abrasador, susurraba oraciones antiguas que su madre le había enseñado cuando era apenas una larva. Oh Creador de todas las criaturas, grandes y pequeñas, guía mis pasos y fortalece mi corazón. No permitas que la duda me detenga, ni que el cansancio me venza. Haz que mi paciencia sea mi escudo y mi fe mi espada. Había caminado apenas una pequeña distancia cuando escuchó un sonido estridente y burlón que venía desde atrás. Era un zumbido agudo seguido de una risa seca y despectiva. Lyra se detuvo y giró sus antenas hacia el origen del sonido. Desde una roca cercana, un saltamontes enorme de color verde brillante con patas largas y musculosas la observaba con ojos llenos de arrogancia. Su nombre era Sarak y era conocido en todo el valle por su velocidad impresionante y su orgullo desmedido. Sarak descendió de la roca con un salto espectacular que levantó una nube de polvo, aterrizando justo frente a Lyra con una pose teatral. Miró a la pequeña hormiga de arriba abajo y su risa resonó como el crujir de hojas secas. ¿Tú? ¿Tú vas en busca del árbol del rocío eterno? Oh, por favor, esto debe ser una broma del destino. Una hormiga diminuta y lenta como tú no llegará ni a la primera colina antes de que el sol caiga. Lyra lo miró con calma, sin rastro de ofensa en sus ojos. Buenos días, amigos saltamontes. Efectivamente, voy en busca del árbol sagrado para salvar a mi colonia. ¿Y tú? ¿También buscas agua? Sarak soltó otra carcajada, esta vez más fuerte y más cruel. ¿Yo? No necesito buscar nada. Tengo todo lo que necesito: velocidad, fuerza y astucia. Pero me divierte la idea de ver quién llega primero. Propongo una competencia, hormiguita. Yo también iré al árbol del rocío eterno, pero llegaré mucho antes que tú. De hecho, llegaré tan rápido que tendré tiempo de descansar, comer y burlarme de ti cuando finalmente aparezcas arrastrándote. Lyra inclinó su cabeza con respeto. Si deseas acompañarme en el camino, eres bienvenido. Pero te advierto, amigo, que la velocidad sin propósito es como el viento sin dirección, ruidosa pero inútil. Sarak frunció sus antenas con indignación. ¿Qué sabrás tú de velocidad o de propósito? Yo soy el más rápido de todo el valle. He ganado todas las carreras. He saltado sobre todos los obstáculos. No hay criatura que pueda superarme. Y tú, pequeña y patética hormiga, serás testigo de mi grandeza cuando te deje atrás en el polvo. Sin esperar respuesta, Sarak se lanzó hacia adelante con un salto poderoso que lo llevó decenas de veces más lejos de lo que Lyra podría caminar en una hora. Desapareció en la distancia, dejando solo el eco de su risa arrogante. Lyra suspiró suavemente, encomendó a Sarak a la protección divina y continuó su camino con el mismo ritmo pausado y constante. Pasaron las horas. El sol subió hasta su cenit y el calor se volvió casi insoportable. Lyra encontró refugio bajo una pequeña piedra plana. Bebió una gota minúscula de rocío que había quedado atrapada en una grieta y agradeció al Creador por aquella bendición inesperada. Luego, sin prisa pero sin pausa, reanudó su viaje. Mientras tanto, Sarak había avanzado una distancia enorme con sus saltos espectaculares. Llegó al pie de la primera colina pedregosa y, sintiéndose victorioso, decidió que merecía un descanso. Después de todo, aquella hormiga tonta todavía estaría lejos, arrastrándose como la criatura insignificante que era. Se acomodó bajo la sombra de un arbusto espinoso, cerró los ojos y se permitió una larga siesta. Cuando despertó el sol ya había comenzado su descenso hacia el horizonte. Sarak bostezó con satisfacción, estiró sus patas largas y miró hacia atrás esperando ver el camino vacío. Pero para su sorpresa y disgusto, vio una pequeña figura castaña avanzando lentamente pero sin detenerse. Era Lyra. Había caminado todo ese tiempo sin descansar más que lo necesario, y ahora estaba mucho más cerca de lo que Sarak había imaginado. El saltamontes sintió una punzada de irritación en su pecho. ¿Cómo era posible que aquella criatura insignificante hubiera avanzado tanto?
Sin embargo, su orgullo no le permitió admitir su error. Con un gruñido de desdén, Sarak se lanzó nuevamente hacia adelante, esta vez con saltos aún más largos y rápidos, decidido a dejar a Lyra tan atrás que nunca pudiera alcanzarlo. Saltó sobre rocas, sobre arbustos secos, sobre grietas profundas en la tierra. Su velocidad era impresionante, pero su corazón estaba lleno de arrogancia y desprecio. No se detenía a observar el camino con cuidado, no prestaba atención a las señales de peligro. No escuchaba la voz silenciosa de la prudencia. Solo quería ganar, demostrar su superioridad, humillar a la hormiga que había osado cuestionar su grandeza. Lyra, mientras tanto, continuaba su camino con la misma paciencia inquebrantable. No le importaba que Sarak la hubiera dejado atrás. No sentía envidia de su velocidad ni vergüenza de su lentitud. Sabía, en lo profundo de su corazón, que el Creador no premiaba la arrogancia ni la prisa, sino la fidelidad y la perseverancia. Paso a paso, grano a grano de arena bajo sus patas, Lyra avanzaba. Cuando el sol se ponía, encontraba un refugio seguro bajo una piedra o en una grieta. Cuando el hambre la acosaba, encontraba una semilla seca o una gota de rocío milagrosa. Y cada vez que encontraba algo, daba gracias. Gracias, Creador, por este refugio. Gracias por esta gota de agua. Gracias por la fuerza en mis patas y por la fe en mi corazón. Los días pasaron. Lyra cruzó la primera colina pedregosa, luego la segunda. Sus patas estaban cansadas, su cuerpo estaba débil, pero su espíritu ardía con una luz inextinguible. Mientras tanto, Sarak seguía adelante con sus saltos espectaculares, pero su corazón estaba cada vez más lleno de rabia y frustración. No podía entender cómo aquella hormiga insignificante seguía avanzando. Cada vez que miraba hacia atrás, ahí estaba ella, pequeña pero constante, lenta pero imparable. La arrogancia de Sarak se transformó en obsesión. Ya no saltaba por el placer de la velocidad, sino por el deseo desesperado de humillar a Lyra, de demostrarle que él era superior. Dejó de descansar, dejó de comer adecuadamente, dejó de prestar atención a las señales del camino. Solo saltaba. Saltaba y saltaba, con los ojos fijos en el horizonte, buscando el árbol del rocío eterno para poder llegar primero y burlarse de la hormiga cuando finalmente apareciera. Entonces, en el quinto día del viaje, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes negras y pesadas se arremolinaron sobre las colinas como gigantes furiosos. El viento empezó a soplar con una fuerza terrible, levantando polvo y piedras pequeñas. Una tormenta se acercaba, una tormenta como ninguna otra que el valle hubiera visto en años. Lyra sintió el cambio en el aire. Sus antenas captaron la electricidad que cargaba el viento y su instinto le advirtió del peligro. Inmediatamente buscó refugio. Encontró una grieta profunda entre dos rocas grandes, se metió en ella y se acurrucó en el fondo, orando fervientemente. Oh Creador, protege a todas las criaturas de esta tormenta, protege a mis hermanas en el formiguero, y si es tu voluntad, protege también al saltamontes arrogante, porque aunque su corazón está lleno de orgullo, sigue siendo una de tus creaciones. Sarak, por otro lado, no prestó atención a las señales de la tormenta. Estaba tan obsesionado con ganar, tan cegado por su arrogancia, que ignoró el oscurecimiento del cielo y el rugido del viento. Siguió saltando, más rápido y más alto, convencido de que nada podría detenerlo. Pero entonces la tormenta estalló con toda su furia. El viento rugió como un monstruo invisible, y la lluvia cayó en torrentes violentos. Sarak intentó encontrar refugio, pero era demasiado tarde. El viento lo agarró con manos invisibles y lo lanzó por los aires como si fuera una hoja seca. Gritó de terror mientras era arrastrado lejos, muy lejos del camino, hasta que finalmente cayó en un barranco profundo lleno de espinas y rocas afiladas. Allí quedó atrapado, herido, humillado, incapaz de moverse. Su orgullo había sido su perdición. Su velocidad, su fuerza, su arrogancia, todo había sido inútil frente a la furia de la naturaleza. Y en ese momento de oscuridad y dolor, Sarak finalmente entendió la verdad. Que no era el más fuerte, ni el más rápido,
ni el más grande. Era solo una criatura pequeña y frágil en un mundo gobernado por fuerzas mucho mayores que él. La tormenta pasó después de varias horas. Cuando el cielo se aclaró y el sol volvió a brillar, Lyra salió de su refugio. Estaba mojada pero ilesa, cansada pero viva. Dio gracias al Creador por haberla protegido y continuó su camino. Subió la tercera colina, luego la cuarta, con el mismo ritmo lento y constante. Y entonces, cuando el sol comenzaba a ponerse en el sexto día, Lyra vio algo que hizo que su corazón saltara de alegría. En la cima de la quinta colina, bañado por la luz dorada del atardecer, se alzaba un árbol magnífico. Era el árbol del rocío eterno. Sus hojas eran de un verde brillante que parecía brillar con luz propia, y de sus ramas colgaban gotas de rocío cristalinas que nunca dejaban de formarse, incluso bajo el sol más ardiente. Lyra corrió, o mejor dicho, caminó tan rápido como sus pequeñas patas podían llevarla. Cuando llegó al pie del árbol, cayó de rodillas y lloró de gratitud. Gracias, Creador. Gracias por guiarme hasta aquí. Gracias por tu protección, por tu amor, por tu misericordia. Lyra recogió varias gotas del rocío sagrado en pequeñas hojas que enrolló cuidadosamente. Luego, con el corazón lleno de esperanza, emprendió el camino de regreso a su colonia. El viaje de vuelta fue más fácil, porque ahora sabía el camino y porque su fe había sido recompensada. Cuando finalmente llegó al formiguero, fue recibida con cantos de alegría y alabanza. La reina Nira la abrazó con lágrimas en los ojos y todas las hormigas bebieron del rocío sagrado. Pero el milagro no terminó ahí. Esa misma noche, mientras Lyra dormía profundamente después de su largo viaje, el cielo sobre el valle se llenó de nubes. Y por primera vez en meses comenzó a llover. No fue una tormenta violenta, sino una lluvia suave y constante que empapó la tierra seca, llenó los arroyos y despertó las semillas dormidas. El valle entero revivió y todas las criaturas reconocieron que un milagro había ocurrido. La fe de una pequeña hormiga había salvado a todos. En cuanto a Zarak, fue encontrado días después por un grupo de hormigas exploradoras. Estaba débil, herido y humillado. Las hormigas, siguiendo el ejemplo de Lyra, no lo juzgaron ni se burlaron de él. En lugar de eso, lo llevaron de regreso al valle, lo cuidaron y le dieron agua y alimento. Cuando Zarak se recuperó, buscó a Lyra y se arrodilló ante ella. «Perdóname, pequeña hormiga. Fui un tonto arrogante. Creí que la velocidad era poder, que la fuerza era grandeza. Pero tú me has enseñado que la verdadera victoria pertenece a los pacientes, a los humildes, a los que confían en el Creador». Lyra sonrió con ternura. «No tienes que disculparte conmigo, amigo Zarak. Solo da gracias al Creador que te salvó la vida y te dio una segunda oportunidad. Aprende de este viaje y nunca olvides que la paciencia no es debilidad, sino la fuerza más grande que existe». Desde ese día, Zarak cambió por completo. Dejó de lado su arrogancia y aprendió a caminar en lugar de solo saltar. Aprendió a observar, a escuchar, a esperar. Y aunque nunca llegó a tener la fe profunda de Lyra, al menos aprendió a respetar a aquellos que la tenían. La historia de Lyra y Zarak se contó de generación en el valle, recordando a todas las criaturas una verdad eterna. La paciencia es el secreto de los victoriosos. No los que corren más rápido, no los que saltan más alto, no los que gritan más fuerte, sino los que caminan con fe, paso a paso, confiando en que el Creador guía sus caminos. Porque al final, no es la velocidad lo que nos lleva a la victoria, sino la constancia. No es la fuerza lo que nos salva, sino la humildad. Y no es el orgullo lo que nos bendice, sino la paciencia que nace de una fe inquebrantable en el plan divino. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.